Buenos días, señoras y señores. Es un honor para mí presentar a un profesor del Departamento de Construcción, catedrático de universidad y compañero desde hace muchos años. Profesor que no solo se ha dedicado a su actividad docente, sino ha tenido una gran actividad investigadora. Es uno de los profesores del departamento que más trascendencia ha tenido su investigación a través de unas innumerables patentes y, por tanto, ha relacionado la investigación con el mundo profesional. Es, además, investigador, fundador del Grupo TISE de investigación, grupo reconocido de la Universidad Politécnica de Madrid, grupo denominado Técnicas y Sostenibilidad en la Edificación, del que es ahora mismo responsable en estos momentos. Les va a dar a ustedes una conferencia dentro de la Semana de Arquitectura de Madrid sobre el arco solar, que es una propuesta, como todas las propuestas innovadoras, como todas las propuestas dotadas de un cierto nivel de utopía, pero la realidad constructiva sin la utopía no tiene ningún futuro. Sin más, les presento a don José María Adel. Muchas gracias, Alfonso, muy amable. Pues sí, dentro de ese departamento de construcción al que pertenecemos los dos, y él es el director de departamento, Alfonso García Santos, tengo la ocasión hoy de presentarles la conferencia sobre el Madrid Arco Solar, donde, en cuanto me pongan la imagen, que parece ser que se les ha olvidado, podrán ustedes verla. Bien, pues tal como ha dicho el director de departamento, voy a hablar del Madrid Arco Solar. El Madrid Arco Solar es una propuesta que hace un par de años que se ha planteado desde la Universidad Politécnica de Madrid y que pretende revolucionar un poco la situación arquitectónica de nuestra ciudad. Os voy a dar la presentación con esos apartados que podéis ver en la parte inferior, que se van a ir marcando según se vayan rellenando, sobre antecedentes, evolución de Madrid, el arco solar, los alumnos construyéndolo más, la ubicación en el río y uso, sostenibilidad y conclusiones. ¿Cuál es ese objetivo que planteamos nosotros? Renovar Madrid creando un hito sostenible y autofinanciable, basado en la historia de la ciudad, que atraiga el turismo hacia la capital como si fuera una nueva puerta a España. Y que además resuelva otras pequeñeces que son de orden secundario, pero que nos interesan mucho, que tienen que ver con el tráfico de la M30, con un problema de acercarse al río desde los peatones a nivel de ciudad y con digamos, conseguir descongestionar el tráfico en Madrid y poder aparcar en el centro de la ciudad, aunque sea subterráneamente. Bien, los antecedentes se basan en la Black and White House, que es una casa que presentó la Universidad Politécnica de Madrid en el año 2009 en Washington y que a mí me tocó la suerte de poder dirigir al equipo de estudiantes que se llamó Team Spain y que en él hicimos, además de la casa, unos muebles que van a dar lugar a esa evolución de la investigación. Lo más interesante de esta casa en Washington, la Black and White, digamos, que contrasta sus carpinterías blancas con sus paneles solares en negro, es que la cubierta era pivotante, es decir, que iba girando con relación al sol. Eso tiene una patente de invención muy interesante y permite conseguir mayor captación solar que cualquier otra cubierta. Y aquí, digamos, la síntesis en imagen de la idea. Pero lo que aquí recogemos es el diseño de la ciudad de Washington, donde tenemos la Casa Blanca, el Capitolio y el Monumento a Washington, que están dibujados sobre el terreno en relación a las estrellas que hay en el cielo. En el cielo hay la constelación de Virgo y en la Tierra están Virginia y Maryland, que son dos estados de la zona pegados a Washington. Bien, es decir, la relación del hombre con el firmamento y con las estrellas y, por lo tanto, con la historia y la evolución en la naturaleza. Eso ya se había visto, esta es la casa presentada en Washington, el monumento a Washington, sombrea aquí digamos, ese monumento en un atardecer, y esto ya se había visto o ya se había planteado en Tebas antiguamente, una ciudad en Egipto construida de tal manera que el templo de Amón
está cuando se pone el sol en línea con la calle principal de la ciudad, pues esto se vuelve a repetir en Washington, y de ahí que la calle Pensilvania, esa en diagonal que hemos visto, el sol se pone sobre la Casa Blanca el día más largo del año. Y esto es algo parecido de lo que se produce también en París, donde el Arco de Triunfo y la Défense están construidas, digamos, en un eje que tiene que ver con el sol. Comparando Madrid y Washington, estos son planos hechos a la misma escala para ese concurso que nos presentamos, y entonces nos dimos cuenta que así como Washington tenía un trazado perfecto geométrico, de acuerdo con una geometría, digamos, exacta y masónica, puesto que George Washington era masón, digamos, creía en esos juegos geométricos, resulta que Madrid tiene algo parecido, pero de forma popular. Es decir, no se ha creado, evidentemente, pensando en las estrellas, sino que popularmente se ha ido creciendo la ciudad en dirección al sol, y la Puerta del Sol es lo que nos queda como referente de que es una ciudad en que el sol tiene mucha importancia. Bien, el río, igual el río, monumentos importantes, las Cortes por aquí, el Capitolio, etcétera. Digamos que son ciudades equivalentes a efectos de lo que nos interesa hoy, que es el juego solar con la naturaleza. Nosotros construimos la casa, la Black and White House, en tres camiones completamente estándar, es decir, que pueden ir por cualquier camino sin requerir alturas especiales, que juntándose al llegar a cualquier sitio y levantando la cubierta, esa pivotante, pues constituyen la casa y permiten, digamos, una construcción económica y un transporte barato. No hacen falta grúas para el montaje de este edificio. Antes de irnos, nos paseamos por Madrid y, evidentemente, en este caso en el Palacio de Deportes, en el Estadio Bernabéu, todos contentos con la B, la I y la W, que eran los tres módulos de la Casa Solar. Igualmente nos paseamos, como veis en este caso, por la Puerta de Alcalá con nuestro camión y nuestros alumnos, todos satisfechos, porque íbamos a hacer una obra, digamos, a competir en un concurso muy interesante donde el aspecto solar es el fundamental. Llegamos a Washington, construimos el edificio y el último día, antes de empezar el concurso, vino la ministra a felicitarnos y nuestra cubierta y nuestras paredes giraban con relación al sol y, por tanto, era la casa que delante del Capitolio tenía más originalidad o ha tenido más originalidad hasta ahora, a efectos de patentes de invención. Tenía 3 inventos desarrollados. Esta es la Casa Solar, también otra vez frente al Capitolio. En este caso hay detrás otra de las casas, no nos confundamos con esto de madera que vemos aquí en medio. La casa pivota sobre una pirámide y hay unos cables que la mueven y evitan que se la lleve el viento. Bien, con eso tenemos un seguidor solar que no se sale de la planta de la cubierta y, por lo tanto, es arquitectónicamente agradecido porque sigue, digamos, las pautas del diseño de la vivienda. Este diseño incluye también muebles, y en este caso ahí vemos las fotos de los muebles que llamamos orbitales, muebles que tienen que ver con el diseño elíptico del recorrido de las órbitas de los planetas alrededor del Sol. Diseñamos un conjunto de muebles llamados orbitales que tienen 2 piezas fundamentales, la silla Madrid y otra que es la mecedora Washington, que veremos en esta otra imagen. Son muebles que se inspiran en la curvatura, en el alabeo del metal y que genera otra contracurvatura al alabearlo y le da una mayor resistencia, obteniendo más ligereza para esa resistencia. Bien, aquí tenemos 2 imágenes de esta silla en el momento de su exposición en Washington. Valen para interior, para exterior. Evidentemente, al ser inoxidables, pues su durabilidad no ofrece ninguna duda, y tiene el juego de que los alumnos, en este caso, pues han sabido interpretar la comodidad o el ingenio o el susto o el nuevo uso que se le quiera dar. En cualquier caso, se trata de una silla que se apoya en un punto, que vuela de forma inclinada y que es muy cómoda, aunque por el hecho de tener acero pueda parecer algo dificultosa sentarse en ella. Es todo lo contrario, acoge perfectamente el cuerpo de las personas.
Bien, en ese concurso, nuestra casa, la Black and White House, delante de ese mall del Capitolio, el Capitolio al fondo, todo esto se puede ver de maravilla desde el cielo gracias a esta torre. Esta torre que es el monumento a Washington, este obelisco con su mirador superior, y ahí vemos la casita que gira su cubierta, ahora mismo está mirando al suroeste, cuando todas las otras, las cubiertas son fijas, de todas las casas del concurso, la década del 2009, miran al sur, y por lo tanto nosotros ya estamos captando más sol que cualquier otra de las viviendas planteadas. Eso nos hace reflexionar, y la reflexión es la siguiente. Al igual que en la ciudad de Washington, que es una ciudad llana, haría falta en Madrid una atalaya relativamente elevada para poder disfrutar lo que llamaríamos, a partir de ahora, la quinta fachada de Madrid. De hecho, de Madrid el cielo, hay un refrán que nos explica las bonanzas de este cielo de Madrid, la hermosura, pero no hemos podido desde él observar la ciudad. Pues vamos a plantear esto y para ello vamos a hacer una breve recapitulación de la historia. Vamos a ver la evolución de Madrid. Una evolución que tiene que ver con el sol, hasta el punto de que yo nombro ahora como nuevo eje, el eje diagonal del sol, que de oeste a este cruza la ciudad y que nos salva de la altura del Manzanares, que está a unos 45 metros por debajo de la cota de la ciudad. Si vemos planos antiguos, apoyándome en esta historia ilustrada de Carcelén, tan significativa, que se ha presentado hace un par de años, y viendo la sierra, por tanto el norte arriba y bajando al Manzanares, vemos que Madrid se ha empezado a crecer en un montículo al lado de una cornisa, es decir, a una montañita relativamente, digamos, escarpada. El primer castro que hubiera en Madrid estaba entonces sobre esta montículo que tiene su difícil bajada hasta el río para adquirir el agua, y junto a él hay una gran vaguada que nos divide la ciudad en dos partes y que hasta pasado mucho tiempo no pudo cruzarse y que hoy día ya está resuelto con el viaducto de Bailén, y que aquí abajo Felipe II nos planteó el puente sobre el río. Bien, ¿cómo ha ido creciendo esta ciudad? Pues la ciudad árabe o mozárabe tenía sus dos partes, el Alcázar, por un lado, y lo que llamamos Almudena, que es ciudad en árabe, y la Almudena dio nombre a esta puerta, que era la primera puerta, que era la puerta de la Almudena, es decir, la puerta de la ciudad en árabe. Con el tiempo, esa ciudad, aparte de la puerta de la Almudena, tenía otra puerta abajo, que era la puerta que daba al río, la puerta de la Vega. Con el tiempo, la puerta de la Almudena, la de la Vega que estáis viendo aquí, con un cuadro de la época, con el Alcázar. Claro, evidentemente ahora no hay ese Alcázar, ahora tenemos el Palacio Real, pero con el tiempo la ciudad amurallada, cuya puerta de la Vega es esta, cuya puerta de la Almudena es esta, es decir, la ciudad, va empezando a crecer a dirección hacia el este o hacia el noreste, y ponen aquí la puerta de Guadalajara. Si vemos lo que queda de nuestra historia, digamos, árabe, nos queda apenas esta muralla debajo de la actual iglesia de la Almudena, que toma como nombre la ciudad árabe, y que este resto de muralla estaría aquí en esta puerta, que sería la puerta de la Vega que hemos visto antes. Aquí, en ese momento, están poniendo la puerta de Guadalajara, una puerta árabe que tiene el quiebro para evitar, digamos, que sorpresas de ataques, y ahí el sol queda interrumpido, digamos, en su visión. Pero en este eje va creciendo la ciudad en dirección al sol, y pasado, digamos, el tiempo, aparece ya el vallado o el cierre a la altura de la Puerta del Sol actual, y se dice que había una puerta que tenía en su clave un sol. Bien, está claro que entonces tenemos la Puerta del Sol, la puerta de Guadalajara, la puerta de la Almudena, que ha cambiado por puerta de Santa María, porque la Almudena ya es la iglesia que tenemos dentro, puesto que han cambiado la mezquita por iglesia, y el reducto del Alcázar con el tiempo se irá cambiando digamos, a la arquitectura actual. El caso es que yo quiero potenciar o hacernos la referencia de que al salir de la ciudad veíamos el sol
por la mañana y al volver de la ciudad, de la dirección hacia Alcalá, Guadalajara, volvíamos a ver el sol por la tarde. Es decir, este eje solar o ese diagonal del sol es lo que ha mantenido o ha creado ese nombre de la Puerta del Sol. Esta puerta de Guadalajara que comentamos antes, que era una puerta que impedía, digamos, la vista directa y por tanto la vista del sol, en este caso, en la Puerta del Sol, cuyos restos no queda ninguno y solo se sabe que tenía ese sol en la clave, yo sostengo que tenía un sol virtual, es decir, era el sol real el que ahí veíamos entrando y saliendo de la ciudad. Hay que pensar que antes se vivía aquí dentro, no se vivía como ahora vivimos fuera del centro. Bien, pasan los años, evidentemente ya estamos en hoy día, y la plaza es de otro carácter, tenemos otros edificios, más importantes si cabe, pero sigue siendo el centro de la ciudad y el centro incluso de nuestra España baricéntrica, cuyas carreteras, para llegar a cualquier parte de España desde el centro, donde está la capital, lo más cómodo es coger una diagonal, una radial, lo que no quiere decir que no haya carreteras después transversales, ¿vale? Pero lo lógico es ir del centro radialmente, como así se hizo en su momento, y el monumento al oso y el madroño estaría situado, o está hoy situado, donde estaría la Puerta del Sol. Y volvemos, este fin de semana, he ido a hacer unas fotos y nos volvemos a encontrar en esta situación. Es decir, si nosotros tuviéramos aquí la Puerta del Sol, en este caso el Madroño, tendríamos el sol entrando por la tarde a última hora a la ciudad. Lo mismo que ocurriría si queremos ver el edificio de la comunidad. Bien, eso fue creciendo, evidentemente la parte árabe se olvidó, la medieval, la borbónica, la Austria, la borbónica y al final, digamos, la ciudad ya se desparrama, la M30, etc. Pero esa diagonal del sol que pasa por la Puerta del Sol la seguimos teniendo construida y sigue dando nuestro hálito y nuestra alegría, nuestra ilusión ciudadana. Por ejemplo, desde lejos yo puedo hacer con un tele coincidir, como que parece que estén en el mismo plano, y soleados constantemente en ese momento de ese día, digamos, de la puesta de sol, la Cibeles junto a la Puerta de Alcalá. Al sol le está dando el sol está dando a la Cibeles en la puesta de sol. Por la mañana hubiera dado el sol en la Puerta de Alcalá entrando hacia Madrid, pero por la tarde, si nos vamos a la Puerta de Alcalá, volvemos a tener el rayo solar marcándonos nuevamente la Puerta del Sol, aunque sea la Puerta de Alcalá. Es decir, la Puerta del Sol es una circunstancia originaria del diseño popular, pero coincidente con el astro rey que nos ilumina. Bien, vamos a plantear pues con esa idea de hacer una atalaya elevada. Tenemos ya edificios importantes. Vamos a hacer una elevada, pero que tenga que ver en forma de puerta y que tenga un supuesto sol arriba, es decir, que vamos a remarcar ese sol. Y vamos a aprovechar este sol de aquí arriba para poner a unos 300 metros de altura pues un restaurante, mirador, etcétera, digamos, un elemento que atraiga el turismo. En principio serían unos 300 metros, es decir, más elevado que las torres, 50 más, pero como la ciudad baja también 50 metros desde la zona de la Plaza Castilla hasta el río, pues, o esta zona del río, pues evidentemente se quedarían en la misma altura visual desde el skyline. El símbolo que vamos a crear para ese nuevo Madrid internacional será pues en relación con la Puerta del Sol. No sé qué pasa con esta que va al revés ahora. Y vamos a entrar ahora en el aspecto de cómo sería este Madrid arcosolar. Sería un hito que ha de ser autofinanciable, es decir, que se recupera la inversión de forma rápida y que dé suficiente dinero como para poderse meter en esa inversión, que está en relación con el sol y que va a tener una geometría laveada en su forma y con un restaurante con un giratorio que es un poco lo más atractivo, aunque tiene varios niveles. Vamos a comparar distintos elementos, digamos, existentes en hitos urbanos. Evidentemente, este es el doble de alto, la torre de Toronto, que la Torre Eiffel. Las he puesto todos aquí como al mismo tamaño de la imagen, no es cierto, pero para lo que queremos nos es suficiente. El de China, el de Shanghái y el de Toronto son muy altos, estos dos son bastante parecidos y en cualquier caso el Empire State, que es el edificio más alto que ahora mismo tiene Manhattan, se construyó en plena depresión y en año y medio. Lo cual quiere decir, es un edificio riquísimo en su arquitectura, lo cual quiere decir que esfuerzos económicos se hacen siempre que se ve
futuro económico detrás. Y eso, en estos casos, lo hay. Es decir, hay rentabilidad, como pronto demostraremos. Hay otros arcos, como el Memorial Arc de San Luis, la Sagrada Familia, que se sale de toda la escala de los conceptos que tenemos. Todos conocemos a Gaudí y sabemos que es la mayor atracción de Barcelona y turística. El Atomium de Bruselas, que no tiene el éxito que tienen estos otros. Y, por supuesto, la Noria de París, de Londres, que ha revolucionado el entendimiento de visitar la ciudad. Bien, vamos a intentar juntar un arco elevado con una noria. Ese arco de San Luis no nos vale porque es muy estrechito arriba, no nos permite apenas subir, caben media docena de personas, y nosotros, si aquí caben 1000 y pico personas, pues vamos a intentar subir esas 1000 y pico personas al Madrid Arco Solar en su clave, con lo cual la rentabilidad frente a la Torre Eiffel estaría por encima de ella, porque aquí apenas pueden subir 100 personas, digamos, constantemente. Por lo tanto, estamos multiplicando por 10 la economía de rentabilidad de ese proceso y juntamos además los dos hitos, el de París y el de Londres, en uno, con la voluntad de conseguir que todo el mundo, cuando vaya a Europa, aterrice en Madrid primero. Hemos hecho un estudio económico de su momento, del número de visitantes que tiene, del coste de las entradas. Nosotros estamos hablando de 10 euros para subir y bajar por la Noria y de 15 euros para subir al mirador y quedarte, digamos, a hacer fotos. Y esto nos suma al final un coste de 60 millones, como veremos más adelante, y pretendemos, puesto que en 3 años se podría hacer, que a partir del 2015 pudiera presentarse. Se trata de un arco inspirado en la geometría de la silla por las posibilidades resistentes que tiene y delgadez y esbeltez, evidentemente con su sol o su bola arriba. Pensemos que esta silla es algo extraño, o en este caso esta forma geométrica, porque se trata de una curva en el espacio. Una curva en el espacio, es decir, no es un plano recto, sino es un plano curvado, y por lo tanto la clave está volcada con respecto a los arranques. Eso que parece que se va a caer, pues es curiosamente la fuerza que le da a esa nueva geometría. Y realmente, si nosotros cogemos un papel, todos sabemos que si hay una mesa y un papel y lo cogemos por las dos esquinas, ese papel se dobla y se cae. Esto tendrá pues 2 o 3 décimas de milímetro o 5, pero si lo curvamos un poquito, ese papel se eleva como mágicamente y nosotros podemos dibujar ese arco en ese papel, que sería esa elipse o esa parábola. Lo curioso es que esto no solo se hace con un papel, sino que se hace con una misma parábola, es decir, con la misma curva. No hace falta que esté todo el papel entero. Es decir, genera un arco en una sección cilíndrica. Es decir, el arco del que estamos hablando lo cogemos por 2 puntos, hacemos así, giramos por 2 lados y pasa de abajo a arriba como si tuviera energía y se queda de pie. Lo soplamos todo lo que queramos y evidentemente se mueve, pero es estable al movimiento. Entonces, eso se presentó en 2010 y en eso estamos trabajando. Es decir, es la misma curvatura obtenida de una chapa de acero cortada en forma elíptica o parabólica, doblada, que adquiere mayor inercia, y yo puedo cargar un peso importante, incluso apoyarme con fuerza sobre ese respaldo, incluso apoyado o sujeto solo en un punto y no en la vertical, y las cargas se soportan. Es decir, que es una estructura mucho más rígida que cualquier otro arco de los que se han hecho, con la elementalidad o sencillez económica que supone eso. Eso tiene un despiece constructivo que consistiría en que las dovelas de la parte del arranque están ortogonales a nosotros, mientras que las de la clave son paralelas a nosotros. Es decir, la curvatura que genera en el espacio, evidentemente con ladrillo no lo podríamos hacer porque se caerían, pero si a esto le añadimos acero, que es lo que vamos a hacer, podremos superar lo que Gaudí no pudo. Es decir, Gaudí podía volar y hacer arcos parabólicos, o podía girar y hacer columnas salomónicas. Lo que no podía era hacer las dos cosas a la vez, porque si hacemos las dos cosas a la vez, que es lo que vamos a hacer nosotros, de un arco vertical plano, pasaremos, si solo lo giramos a un arco
al AVEado, y si lo giramos y lo desplazamos, generamos la forma de esta silla, que es un arco alaverado, pero con gran vuelo de la clave con respecto a los arranques. Bien, solo esto se puede hacer con bloques, con piezas, siempre que haya un tirante interior que soporte las tracciones, que es la capacidad de tracción que tiene el papel con relación a un mortero o a un material rígido como es la fábrica. Pero ese incremento mínimo de acero nos genera unas posibilidades estructurales totalmente nuevas. Si ahora cambiamos de escala mentalmente y en vez de un bloque de 60 centímetros pensamos en un bloque del tamaño de un camión, de 12 por 3 por 3, lo máximo que se pueda transportar, que lo mandamos a hacer en una industria del automóvil que sabe hacer esto, porque le vamos a pedir 1.200, es decir, 100 para cada pata, y de momento ya estoy adelantando, son 4 patas en vez de 2, aunque hablábamos de 2, y cada uno de ellos viene ya perfectamente acabado con su escalera, con sus paneles solares en el borde, con su luminoso para conectarse y que de noche se vea, y con su acabado brillante y su transparencia, digamos, para la luz, etc. Y los ascensores circularían por fuera, de tal manera que ya tenemos una pieza que prefabricada 100 veces se monta facilísimamente y podemos crear el Madrid Arco Solar, que a su vez es una noria. Una noria curiosa, en el sentido de que cumple las funciones de la noria. Este de aquí, este ascensor autonivelante que tenemos aquí, está unido con este mediante unos cables que siguen la forma del arco, y uno contrapesa al otro, cuando baja uno sube al otro. Evidentemente siempre hace falta un poco más de energía, y esa energía la obtenemos por la energía solar que tenemos en todo el perímetro del arco. Es decir, que un conjunto de ascensores autonivelantes donde caben 30 personas en cada uno van subiendo y girando y que paran aquí para salir la gente. Es decir, van rápido, paran, pero no se pillan. En el tiempo que se acerca al otro sale, etc. Eso lo podéis ver en Internet, que está perfectamente, vídeos de YouTube que se ven en el arco solar, el Madrid Arco Solar. Bien, ese conjunto de arcos, aunque estén girados y movidos, como son 100 para los 300 metros, pues el giro es apenas un par de grados, un grado y medio, apenas se nota, y la chapa que dispondremos después se disimulará mucho, digamos, a efectos de dar una continuidad volumétrica con reflejos variables en función del ángulo que va adquiriendo. Este es el ascensor, que tiene a su vez la originalidad de que tiene que estar sujeto por un lado según sube, o sujeto por abajo si lo cogemos bajo el terreno, o sujeto por arriba cuando llegamos a la clave, con lo cual a las personas no las podemos marear, tienen que estar horizontales, y hay un conjunto de 3 ejes que van variando la posición de sujeción y de equilibrio de las personas, y por tanto autonivelan a los pasajeros. Bien. Y cuando llegamos arriba tenemos la clave del asunto. Todos los arcos tienen una clave, esta tiene la clave solar. ¿Qué tenemos en la clave solar? Aparte de que pasará el rayo luminoso por la noche. Pues tenemos 5 niveles, un restaurante giratorio, digamos, bajo el cielo de Madrid, una planta con una cafetería fija, la cafetería, digamos, de la hispanidad, llamamos nosotros, un nivel retranqueado donde hay los servicios, un espacio amplio donde llamo de las autonomías, y uno sobre Madrid, y aquí llega el ascensor autonivelante. Es decir, que visto ya en plan folclórico, con más colores, tenemos el restaurante giratorio, en principio, del sponsor principal, ahora es la Politécnica la que está lanzando la idea, la planta de los diversos países hispanos para que vengan a Madrid, se identifiquen y tengan ahí referencias con su cafetería y les cuenten cosas, en fin, tengan algún referente sobre dichos países, y lo mismo sobre las autonomías. Es decir, que tenemos 1, 2, 3, 4, 5 niveles. Este es para los que pagan poco, suben, hacen la foto de Madrid y se van. Estos son los que quieren información sobre dónde ir de toda España y tienen un plano en el suelo, y en cada sector, 18 sectores de los 36 grados que hay, están dedicados con su ordenador y su señorita explicándote lo maravilloso que es ir de Madrid a San Sebastián, o a Sevilla, o a Barcelona, o al Guggenheim, o a donde quieras. Por lo tanto, esto será un atractivo para Madrid, para que todos los españoles vayan a Madrid, y un atractivo para que todo el mundo que venga a Madrid vaya a su vez con el AVE, o con
digamos, los medios que quieran, a cualquier otra parte de España. Como tenemos aquí esa doble altura, aquí tendremos todas esas banderas hacia el interior, las correspondientes a la señorita con su ordenador, etcétera, y hacia el exterior tendríamos un luminoso que nos permitirá comentar los eventos del momento. Evidentemente aquí tenemos la Comunidad de Madrid, todas las estrellas, etcétera, puesto que es la planta de Madrid. Por tanto, tenemos un mirador útil para toda España, en doble altura, los niveles que he ido contando, que no repito, el sol dibujado en el sol de España, y ahora nos planteamos dónde vamos a situar ese arco. Bueno, ese arco nace de Madrid, o sea, nace de decir, Madrid necesita una puerta al sol, porque ya eso se planteó antes de que se hiciera famoso el 15M en la Puerta del Sol, un año antes, pero ahora, digamos, hay que ver dónde lo ubicamos. Evidentemente, lo ideal sería colocarlo en la Puerta del Sol, y si no, pues en Cibeles. Pero evidentemente las dificultades que nos llevan, al final buscamos otro lugar en el eje de este camino solar o diagonal solar. Hombre, estando en la Puerta del Sol, excuso decir que tendríamos más turistas que nadie y estaría fantásticamente ubicado si no fuera que aquí tenemos tren, metro y 100 cosas más. Es decir, que de alguna manera es utópico plantearlo. Pero desde el punto de vista de negocio, si se admitiera artísticamente, cosa que también es muy difícil, pues digamos imposible, pues sería el mejor sitio. Bueno, también podríamos acercarnos a Cibeles. En Cibeles tenemos una ventaja, el espacio es mucho más amplio. Claro que el arco solar habría que ponerlo en ángulo para coger parte del verde de los parterres que tenemos y, bueno, pues estaría más o menos sobre las Cibeles y también estaría bien para marcar o remarcar este eje, donde el turismo iría igual que si estuviera, o prácticamente igual que si estuviera en la Puerta del Sol. Claro, digamos que ni el ayuntamiento lo compra, no hay dinero, ni la comunidad lo compra, tampoco hay dinero, tampoco es adecuado ponerlo en la ciudad y entonces ya definitivamente vamos a irnos fuera de ese casco y vamos a alejarnos lo mínimo para poder ver el casco, que en el fondo es lo que pretende, descubrir esa quinta fachada. Y nos vamos al puente Segovia, donde inicialmente hemos planteado el arco entre el puente Segovia y la iglesia del puerto, de la Virgen del Puerto. Esta era la idea inicial. Y a partir de ahí pues hemos hablado con el ayuntamiento, con muchas autoridades y hemos matizado y lo veremos en la siguiente apartado. Bien, lo que sí hemos visto es que hemos evaluado que si tuviéramos el arco en el río tendríamos un 20% menos de turistas que si los tuviéramos en el 100% de sol o en Cibeles, donde no habría prácticamente diferencia. Esto, en función de esto, por así decir, digamos que parece que no interesa el río. Pero en cambio tenemos otro valor a tener en cuenta, que lo vamos a ver aquí, que son los costes de construcción. En el coste de construcción, construir en sol es un disparate, porque los arreglos que había que hacer duplican el coste del propio arco. Construir en Cibeles viene a ser equivalente de difícil, aunque menos. Y construir en el río, en cambio, solo hay un pequeño problema del apeo, de que el terreno está, pues, digamos, arenoso, pero nada más. O sea que, de alguna manera, el coste al final, y yendo para atrás, el coste de la operación sale más económica si la hacemos en el río, del conjunto, por las infraestructuras que no hay que tocar y por la sencillez de construcción. ¿Cuánto nos costaría hacer ese arco? Bueno, lo hemos evaluado, lo que vale la construcción prefabricada del arco, el sol de arriba, todos los pasos necesarios, y nos sale lo que llamo 60 millones de euros, lo que llamamos un Ronaldo, que eso hoy día es un valor económico que se conoce popularmente, ¿no? Digamos, esto con un par de jugadores del Madrid estaba hecho, bueno, pues con uno y pico lo podemos hacer. Entonces, ¿qué beneficios tendríamos en cada una, ya una vez decidido en sol, según que las visitas sean medias, bajas o elevadas? Es decir, según que tengamos 14 millones, 7 o 4, es decir, según que realmente venga mucha gente, que al principio vendrá poca y después vendrá mucha. Bueno, pues se hacen unos números y en función de los visitantes, en función del coste del ticket y en función de los beneficios en el restaurante y en la cafetería, y pasamos a un tema de amortización. Y al final descubrimos que la amortización, definitivamente, es más económico hacerlo en el río. Primero porque tiene menos costes de ejecución y aunque tenga menos turistas,
digamos, al final ganan esos menos costes y se calcula que en unos 3 años estamos a pleno rendimiento de turistas y, digamos, solventado el coste inicial. Por lo tanto, resumiendo, con visitas bajas, con 60 millones de euros y construido en el río en 3 años, digamos que podríamos asegurar que empezamos a ganar dinero. Evidentemente también podríamos, si las cosas nos las montamos bien a nivel turismo y la economía cambia evidentemente, pues podríamos ya empezar a ganar dinero antes. Por lo tanto, se trata de un negocio. Ya sé que yo quiero vender un arco, una historia, una ciudad nueva, etcétera, pero no nos engañemos. El que lo va a comprar, si alguien lo compra, tiene que ver un negocio. Y ese no es el negocio que se pone por los pueblos de alrededor de Madrid, que no voy a nombrar. Es un negocio que va exactamente a Madrid, al eje, a la constitución, a la esencia de la evolución histórica de Madrid. Estamos hablando que hacia el 15 ya podría estar hecho, en 3 o 4 años se recupera la inversión y empezamos a ganar entre 22 y 80 millones y que en el 2020 ya tiene tanta publicidad que superamos a la Torre Eiffel, por así decir, en turistas. Inevitablemente la vamos a superar, por poco que nos movamos, sencillamente porque caben 1000 personas arriba cuando en otras caben 100. Evidentemente, ahora seguimos siendo el problema. Hay que colocarlo en el río, antes habíamos dicho aquí, ahora decimos aquí, en medio del puente Segovia, tiene sus dificultades, sus inconvenientes histórico-artísticos. Recordemos que aquí hay un par de torres, al otro lado donde nace el nuevo barrio, al otro lado del río, y veamos que por aquí quedan unos solares, y vamos a repensar todo esto en el próximo capítulo. Pero sí recordar que por debajo de este arco hipotético, y en ese momento, en el 2010, cuando se cantó digamos, las alabanzas de nuestros equipos en el Mundial, en el fútbol, ya hubiéramos pasado por debajo de ese arco de triunfo si lo hubiéramos hecho. Ya estaba planteado meses antes y, por lo tanto, evidentemente no vamos rápido, pero sí es verdad que Madrid necesita un lugar donde se concentre mucha gente y tenga una personalidad nueva. Y en ese momento, pues evidentemente se hubiera logrado que esos carteles pues hubieran decir pues campeón del mundo o Puerta a España, o en otros momentos pues pondrán Madrid 0 y Barça 2 o viceversa, ¿no? Según las circunstancias, y cuando no pues anunciará actividades de la ciudad y por supuesto si hay un sponsor que pone el dinero pues tendrá su buen rato o un cartel arriba, abajo, en medio, que para eso lo paga. En definitiva, el Madrid Arco Solar pretende rentabilizar ese restaurante con esa Torre Eiffel, con esa noria, y ser más altos o equivalentes o más a nivel económico y atractivo que cualquiera de esas dos ciudades. Bien, ese reto que se plantea a nivel urbano y a nivel económico, pues también se ha planteado a nivel estudiantes. Aquí tengo un ejemplo, un compañero que se llama Ramón, que después os mostrará el propio arco que hemos construido en la escuela. Y aquí vais a ver realmente que no se trata de una broma tecnológica, se trata de una hazaña tecnológica lo que vamos a hacer. Primero porque lo vamos a prefabricar, y es la primera vez que se va a hacer un monstruo prefabricado. Y segundo, que se puede hacer de forma elemental. Y para eso hace falta el ingenio que entre estos compañeros y nosotros hemos desarrollado. El Seminario de Arquitectura de Fábrica, que es una de las asignaturas que yo llevo, organiza construcciones, digamos, de albañilería. En este caso, en la Universidad Politécnica, en la escuela, en el grupo de técnicas innovadoras y sostenibles de edificación, el de investigación que yo represento, en el Departamento de Construcción y Tecnologías Arquitectónicas, y gracias al apoyo del material Eaton que nos lo han servido, un bloque ligero, a la intervención de San Iván Jatergui con sus estructuras de acero y elementos metálicos para el posttensado y el apoyo de los fabricantes de andamios para poder hacer esa construcción realmente elevada. Lo primero que me plantearon los alumnos, y yo les tuve que dar la razón inmediatamente, es que, bueno, que hacer un arco así inclinado pues tiene sus defectos. Y sobre todo tiene sus defectos en el espacio real. Es decir, cuando vayamos a construir eso en Madrid así de elevado, en fin, ya sabemos que hay atentados y por dónde van, y vuelan bajo, ¿no? Entonces, inmediatamente dijimos que hagamos los arcos, los simetrizamos, y si esa estructura era súper esbelta, ligera y estable, ahora es el doble de súper esbelta, ligera, bueno, no es igual de esbelta, pero, porque es doble, pero es el doble de resistente. Y si tenemos algún percance, tenemos 4 salidas de emergencia, que esa es la clave, digamos, de esa seguridad. Por lo tanto, el pasar de 2 a 4 patas, el estirarlo más o menos, eso dependerá un poco ya del promotor.
Y a partir de ahí lo hicimos con 4 apoyos y los alumnos empezaron a dibujar este dibujo que cuando lo vimos hecho es que no nos lo creíamos. Decíamos, bueno, esto va a quedar así, vamos a ser capaces de dibujar con ese bloque que vamos a ver, Eaton. Crearon una propia web, la del MAS, donde hay el símbolo del arco más o menos, a su manera de entender, y empezamos a construir eso que tiene 10 metros de alto. Hay que imaginar, y hay que imaginarlo para entenderlo, que aquí, para que nosotros veamos eso a escala, aquí hace falta un coche de juguete que no tiene más de un palmo, ¿no? Los coches de esos que tienen un palmo que te compras en el Corte Inglés para regalar a los niños, de colección, digamos, están a escala de ese arco a la ciudad. Lo que no está a escala es el bloque, que eso aquí es muy vasto y cuando lo construyamos, como en vez de 20, pues habrá 100, pues digamos el desnivel entre uno y otro, el giro y el desplazamiento apenas se nota. Bien, pues el arco está hecho a 1,33, es decir, de los 300 metros, pues mide 1,5, digamos, casi 10, y tiene 4 bases y las piezas miran de frente y arriba miran de lado. Y todo esto, cada una gira y vuela de manera distinta. Pues ya con el ordenador podemos saber exactamente cuánto gira y vuela cada una de ellas para buscar esa forma geométrica de la geometría de la silla o de la estructura metálica curvada, en este caso nunca será curvada físicamente, sino hecha por piezas unas encima de otras. Y que entonces cada una de esas piezas, el bloque Eaton, que tiene 62,5 por 25 por 25, pues se va a atravesar diagonalmente, puesto que la geometría de esto sigue una diagonal, y cada 4 piezas va a haber una plaquita que una diagonal con otra diagonal y se atornille la de abajo y se atornille la de arriba, de tal manera que vayamos pretensando, es decir, apretando lo que vamos construyendo. Cada metro lo apretamos. Con lo cual, todo lo que construimos ya no es de ladrillo o bloque, ya es de pretensado de bloque y, por tanto, armado. Pero armado pretensado, que tiene más posibilidades resistentes que un armado normal. Bien, aquí tenemos ya los 4 primeros con el tirante que sale, otros 4 bloques preparados para colocar aquí encima. Aquí empezamos con los alumnos y, como veis, el bloque además tiene lateralmente una hendidura para poderlos cargar. Es un bloque muy ligero, bueno, muy ligero, es muy grande, son 17 kilos, pero relativamente ligero. Y cada 4 se van a enroscar entre sí o atirantar entre sí. El alzado frontal se parece bastante a la imagen que andamos buscando. Falta el sol, que no lo vamos a hacer en esta prueba, digamos, docente, y el alzado lateral es un alzado que no habíamos conocido antes, porque antes esto parecía que se caía, pero ahora como 2 que se caen se sujetan, pues ya no parece que se cae el arco, y de hecho está mucho más estable que antes, sin duda. Por lo tanto, tenemos 2 alzados, el que va a dar a la diagonal del sol y el que va a dar al eje del río, con lo cual también casi mejor, porque el eje del río va a tener su propia personalidad. Bien, aquí vemos cómo estamos colocando las piezas, enhebrándolas. Aquí, después de enhebrarlas, hay que poner el mortero cola y así sucesivamente, una con otra. Aquí tenemos a compañeros, en este caso pues es Daniela, que a lo mejor la veréis dentro de un rato, y aquí tenemos el superandamio que hemos tenido que alquilar para sujetar, no el arco, sino a las personas que montan el arco. Y este arco no tiene cimbra, este arco no se apoya en ningún sitio, no es como los arcos tradicionales de piedra o ladrillo que necesitas un encimbrado para apoyarlo, no, eso está atirantado, con lo cual esto ya se sujeta solo, vibra un poquito, pero se sujeta solo. Pero llegó un momento en que nos salíamos tanto de la vertical que este lado, aunque estaba anclado en el suelo con una viga pesada, pues giraba esa viga pesada. Y entonces, claro, este se nos caía para adentro y este también, y entonces tuvimos que recurrir a algunos tirantes por ahí metidos en algún sitio estratégico y a inventar unas cruces de San Andrés, digamos, unos refuerzos que de este lado del arco de 2 patas al otro lado del arco de 2 patas se sujetaran los empujes y se apoyara uno contra otro y se equilibraran. Porque lo que es más importante, aquí ni esto ni el arco se toca con el andamio. Porque el andamio es una cosa que se mueve cuando movimientan las personas, subes y bajas, y tiene, digamos, una resistencia que comprometería en su movimiento la estabilidad del arco. Por lo tanto, es independiente de ello. Bien, la geometría del arco visto desde arriba es muy curiosa, vista desde abajo todavía más, y si la vemos desde abajo, aquí vemos
pues enseguida veréis que estos ya están en los últimos andamios, hay quien se hace fotos, y si ahora vemos esta parte de aquí, pues aquí veis un compañero, Ismael, pues intentando ya rematar, llegar a las últimas piezas. Todos los sistemas de seguridad, no solo el casco, sino los arneses, etcétera, y esa es la última pieza. Dio la casualidad, la suerte, de que acabamos el arco, aquí tenemos a Ramón, y a Ismael otra vez. Aquí vemos la placa esta, falta todavía un último tramo, donde ya se ha atornillado la barra de abajo y se arranca la de arriba, y por tanto tenemos el roscado pretensado, y ahora el siguiente tirante, y aquí como los 4 tirantes, en este caso 2 de un lado, una placa que llega hasta el otro lado de los ramales, de los 2 ramales del arco, y sujeto, de tal manera que ya están atornilladas con una placa que lo une, y ahora esto que ponemos aquí encima es para rematar el arco, pero realmente el esfuerzo pasa, el equilibrio entre el empuje de este y el empuje de este se logra. Bueno, primero no hay empuje porque hay un tirante, pero el mínimo movimiento que pudiera tener, pues lo soporta esa placa, sobre todo cuando venga el viento, que ha venido ya, como sabéis, ya ha llovido, etcétera, y ahí sigue el arco sin enterarse de la problemática. Tuvimos la suerte de acabarlo también coincidiendo con los mundiales del 2000, vamos, los europeos, y teníamos la banderita para celebrar el Soy Español en este momento, ¿no? Y este es el resultado final. Insisto, aquí hace falta un coche de un palmo, y para ejemplo, la muestra que hay detrás, que es un arco de un edificio de Portugal, que está a la misma escala que este. Es decir, este es un edificio, una escala 1,30 más o menos, y se corresponde con un espacio de unos 5 metros. Esto tiene en base, va a tener 180 por 300. O sea que, digamos, los cambios de escala son tremendos en el tema que estamos planteando. Los alumnos dejaron su inscripción en la clave, aunque para eso pues, hay que tener un teleobjetivo para poderlo leer, y ahí tenemos la titánica labor de desfasar y girar, coserlo con el tirante, atornillar y levantar pues bastantes kilos, porque serán ligeros, pero son muchos bloques, y al final pues concluir con el arco. ¿Pero qué pretendemos con ese arco? Que vais a ver ahora después y os van a enseñar algunos de los alumnos que lo han hecho. Pues pretendemos crear esa sorpresa solar que tenía en su momento y que sigue teniendo la ciudad. Y para hacerlo, y gracias a que los alumnos han demostrado que eso es posible, pues cambiamos el módulo a 12 por 3 por 3 y en vez de un bloque pequeño es un blocazo y lo montamos con una grúa. La grúa va subiendo por el propio arco, van subiendo por la propia estructura y van colocando y escalando, ¿no? Y al final se unen con una viga y ya se sube de abajo, que se habrá prefabricado a los pies, el sol con sus niveles. Vamos a ver la ubicación en el río. La ubicación en el río es un poco lo que trae más problemas. Voy a intentar correr para no dilatarme demasiado porque ya se hace largo. Y es que el río Manzanares está 15 plantas más abajo, 45 metros más abajo que la ciudad. Y el objetivo ideal es que uno pueda ir en bicicleta y andando de la ciudad hasta el Madrid Arco Solar para subir en él o para bajar al río en horizontal. Y ese es un poco la voluntad que queremos, porque es donde hay mayor rentabilidad. Evidentemente, ponerlo aquí, como planteábamos al principio, pues hay unas críticas sobre que estamos en la zona protegida histórica. Y entonces, no nos aconsejan, el edificio 15 plantas aquí al lado lo podemos hacer, pero el arco aquí no nos lo dejan hacer, mientras que a este otro lado parece que ya no interferiría. Por lo tanto, lejos de repetir la imagen que hicimos al principio de un arco que estaba aquí viéndose el sol, arriba, vamos a nuestro arco solar, lo pasamos al otro lado del río, de manera que ahora la imagen que tendremos, que además curiosamente queda favorecida porque se plantea todavía mucho más exacto el eje solar, evidentemente aquí recrecido virtualmente sobre los jardines o en el aire sobre los jardines. Bien, es decir, que este eje virtual, a ver cómo podemos construirlo. Es verdad que se puede bajar por la Cuesta de la Vega, en bicicleta o andando, puedes venir, lo que sea, pero digamos desde la ciudad, uno que está acostumbrado, el turista medio que está acostumbrado a ir rápido, pim pam pum pam, cuando llegue aquí al Palacio Real y la Almudena, que en 400 metros andando, llegar aquí sería lo ideal. Pasado al otro lado del puente, en la parte sur del puente, aunque en el mismo lado de la ciudad, hay un par de solares que ya hemos contactado con ellos y pueden tener interés, están interesadísimos. Imaginaros lo interesados que están en un momento como el de hoy, en decir, bueno, pues por supuesto que hacemos algo más. Podemos desarrollar eso.
Y el tema es cómo lo conectamos. Entonces, claro, tendríamos salvada la visión perfecta de todo el puente, con los monumentos principales, y ahora vamos a esa conexión. Eso es algo nuevo que todavía estamos planteándolo en el ayuntamiento, y es tener un elemento intercambiador que salve la cota del río a la ciudad, de manera que al nivel de la ciudad se pueda llegar a ese edificio intercambiador, que evidentemente sería un edificio comercial para la zona del río, o del sponsor correspondiente, o de la autonomía o del ayuntamiento, o de las autonomías de España si quieren organizarlo así, es decir, diversas posibilidades tendría. Ya hemos dicho arriba cuáles son los repartos, y desde arriba veríamos este eje perfectamente, y ahora a ver cómo pasamos de aquí a aquí. Aquí tenemos el viaducto de Bailén, y por lo tanto podemos acceder por este lado o por este lado al viaducto para conectar con la ciudad, el llano de la ciudad. Es decir, esa es la prolongación que nos está preocupando. ¿Cómo veríamos esto desde el río? Ahí desde la Puerta del Sol. Hombre, lo veríamos más bajos porque no estaríamos en Google Earth, pero veríamos salir en lo alto solo la parte, digamos, del Sol y el arco labeado, no veríamos el edificio industrial, y desde allá arriba veríamos esa misma imagen, exactamente esa misma imagen, solo que un ángulo de arriba abajo y no de abajo arriba, como yo he hecho aquí con Carlos III en la Puerta del Sol, o con el oso y el madroño, donde estaría la antigua Puerta del Sol. Es decir, tendríamos las mismas vistas, es decir, reconoceríamos la ciudad de arriba abajo y de abajo arriba. Igual la puerta, la Cibeles, que está mirando al sol y que miraría a este elemento, digamos, arqueado, le da el sol por la tarde en los días como hoy, el domingo pasado, y la veríamos desde arriba, no desde debajo el chorro del agua, sino desde encima del moño, por así decirlo. Pero veríamos con un teleobjetivo, tendríamos los edificios principales enmarcados en nuestro nuevo sol. Y visto desde la Puerta de Alcalá, pues volveríamos a tener el mismo efecto, es decir, que a lo lejos y en pequeñito nos quedaría una bolita ahí arriba que con un teleobjetivo que estarían ahí dispuestos para poder disfrutar de tu casa, que está no sé dónde, y de la del vecino, y por supuesto de los monumentos, y no solo los del eje, sino todos los demás que en parte se han de ver. Esta sería la vista desde arriba, evidentemente nuevamente con el ángulo más superior, pero fijémonos cómo el sol está sombreando los dos lados y cómo el eje de la calle, el eje, digamos, solar, la diagonal del sol, nos marca que a esta hora de la tarde, en esta época del año, se nos pone el sol en plena calle de Alcalá. Ese es el leitmotiv de ese arco, es decir, retomar esas ideas y crear esa nueva diagonal del sol que ahora nos va a llevar hasta un mirador del río. Es decir, este edificio alto, vamos a hablar de sostenibilidad, de cómo lo organizamos esto a nivel, digamos, a nivel vendible también para el público. Y, o sea, vamos a crear un nuevo acceso al río, no ya al que hay ahora, que hay que ir, pero se va por otro sitio, sino directamente desde la ciudad a ver el río y volverte al centro si quieres, o evidentemente bajar, ya sea con bicicleta, con rampas o andando o lo que sea, y ese mirador del río como una nueva característica, enmarcando o rematando el edificio de oficinas o inmueble que hay ahí, y siendo el arranque del arco para subir al sol de las norias. Bien, entonces salvaríamos este desnivel. Desnivel que si vemos pinturas antiguas adaptadas o cuadros antiguos adaptadas a la realidad de hoy, pues nos muestran que este vallado del que nos queda muy poco, esta muralla, pues está sobre un monte que realmente es incómodo para montar en bicicleta. Yo no digo que no sea agradable bajarlo, pero tendrás que volver y eso pues se hace difícil. Fijémonos que las cotas de la ciudad, en un plano antiguo de desniveles, prácticamente estamos en la misma cota, exagero el 0,0, habrá 1 metro de diferencia, pero tanto San Andrés como Palacio y Almudena están todas en la misma cota del centro de la ciudad, y en cambio aquí hay ese nervio, ese desnivel tan profundo que habíamos visto en las primeras imágenes, que lo llena la calle Segovia y el puente de Felipe II, el puente de Segovia. Bien, pues vamos a ver cómo unimos eso. Es decir, cómo este señor que está muy contento bajando y este que ya le suda la camiseta por los lados y que llegará arriba y lo primero que necesitará será emergencia, ¿no? Una caña para poder, digamos, soportar ese pequeño o exagerado esfuerzo para una ciudad.
¿Cómo vamos a hacer esto? Si vemos el plano de urbanismo, ahí nos damos cuenta que evidentemente en el campo del Moro no hay una planta que se pueda tocar. Los aledaños, aquí está el campo del emir Mohamed I y el campo, no sé, ahora no recuerdo el nombre de ese jardín. Aquí tenemos las Vistillas, digo yo que son las Vistillas porque le han quitado las vistas con este barrio que tendrían hacia el río. Y el caso es que nosotros queremos virtualmente cruzar esto, no tocamos lo sagrado. Si vamos por aquí no molestaríamos mucho, no lo aceptarían. Si cruzamos esto, pues nos van a poner inconvenientes. Con lo cual, para salvar este salto, que por supuesto con 2 ascensores hermosos y que quepan 4 bicicletas, pues también vale y ya está. Y hacemos el medio arco solar y no necesitamos centro comercial ni nada. Pero sigamos con las posibilidades de esa opción, porque si nosotros pegamos una pasarela elevada por encima de las casas, es decir, que tiene una altura de más de 6 plantas, y que tiene un vuelo de unos 80 metros, es decir, cada cruce, ahí ponemos las patas para que se puedan ensanchar, digamos, en la diagonal que nos genera el cruce, y poder venir desde Bailén directamente a Cota, ciudad, quien dice, nadie impide que tenga una pendiente y se pierda en 10 metros, ¿no? Pero digamos, la idea es Cota, ciudad. Digamos que eso yo creo que nos lo admitirían, pero sin duda no hay duda de que nos van a admitir esta otra propuesta. Tengo una reunión estos días con el ayuntamiento y se la voy a proponer. Y además es que esa propuesta cae por su propio peso, porque esta calle descubres que se llama, y nadie lo sabe, porque la conocida es, ¿cómo se llama esta? Esta de aquí se llama la Ronda del Manzanares, ¿o cómo se llama? La Avenida del Manzanares. Pues no, esta es la calle Manzanares. Es decir, de la ciudad se bajaba al río por la calle. Por lo tanto, aprovechar por encima de la calle Manzanares, por encima de las casas, de manera que da sombra a los, porque esto es el sur, que da sombra a los tejados y por lo tanto no molesta a nadie, no quita luz a las viviendas ni las molesta, pues podríamos entrar directamente ahora por la parte inferior a ese mirador del río que estableceríamos para que la gente que quiera ver el río y si quiera volver o quiera subir al arco lo tenga fácil o quiera ir al río pueda ahora bajar por aquí por un conjunto de rampas o ascensores que pondríamos. Y tendríamos ya garantizado este eje diagonal. Bien, ¿cómo serían inicialmente en una propuesta? Pues ese arquito, arquito que tiene 45 metros, que sería 4 veces el de aquí al lado, pero digamos, pues una quinta parte del arco solar, pues tendría arriba unas pasarelas de unos 6 metros de ancho para ida y vuelta en bicicleta y andando, y tendría a lo mejor una zona jardinada mirando al Parque El Moro y una zona de paneles solares con este invento de la Politécnica que hicimos hace un par de años cuando fuimos a Washington, de manera que los paneles solares giran alrededor de los vértices o los perímetros de las limatesas, limaollas, esquinas de los edificios. Es decir, el invento está en no poner un panel solar en la pared, que ahí se queda fijo, sino dispuesto girando en una de las charnelas que genera cualquier edificio. Porque entonces puedes coger el ángulo del invierno y el ángulo del verano. Y en este caso, el este y el sur. O aquí el sur y el oeste. Y en este caso el norte y el sur, etc. O sea que, digamos, ese invento es tiene muchas posibilidades en la arquitectura. Bien, luego ya desde Madrid entraríamos por la calle Mayor y nos decidiríamos si vamos hacia este lado o hacia el otro, o iríamos primero a uno y otro y no notaríamos este salto dificultoso del río, o del desnivel del río. Evidentemente el edificio solar, remarco ahora, o sea, el arco solar tiene todo paneles solares en su perímetro, por lo tanto está sobrado de energía, aparte de con sus tirantes para poder sujetar el arco, y tiene esos ascensores autonivelantes que funcionan con esta energía. Y el mirador del que estamos hablando vendrá con su pasarela y tendrá en su centro, probablemente por dentro, para que sea menos, digamos, para poder aprovechar, digamos, las ventas de este edificio, las rampas estarían por su interior y habrá o no un centro comercial o cualquier uso que le quiera dar el ayuntamiento o el sponsor cuando se llegue al acuerdo determinado. Pero aquí añadimos una cosa más. Esta cosa es algo anhelado desde hace tiempo en España y creo que es en Madrid. Y creo que es el lugar adecuado para controlarlo, que es esa que yo llamo diagonal lunar en contraposición a la diagonal solar. La diagonal solar está por encima de la Tierra y la diagonal lunar pasaría justo por debajo, muchos metros por debajo, de tal manera que aquí tendríamos un centro de distribución o descongestión de automóviles, de la manera que uno puede aparcar para ir al arco o puede aparcar para ir al río,
o puede atravesar la ciudad por esa diagonal e ir a otras partes de la ciudad. Bien, entonces tenemos esa conexión con el arco alabeado, el arco solar arriba, el más de arriba, las pasarelas, y ahora vamos a potenciar la diagonal del Sol, que ya la conocemos, pero que nace, la conocemos desde el río hasta la Puerta Alcalá, tenemos aquí, y la prolongamos un poco más y llegamos a Ventas, a la Plaza de Toros. Resulta que nuestra elipse ciudadana, pasamos aquí realmente, digamos, tenemos un óvalo de la M30, pues es un óvalo que no vamos a hacer con bicicleta, pero en cambio la diagonal sí nos interesa hacerla con bicicleta, porque es relativamente corta y nos lleva a todos los monumentos de la ciudad. Luego nosotros queremos conectar por arriba, a nivel bicicleta, todos los aspectos urbanos que puedan llegar hasta el río y pasar por los monumentos principales, y la M30, que es esa elipse, la que vamos a querer conectar más por debajo, a nivel diagonal lunar, que tenga una entrada en esta zona, puede ser esta zona, aprovechando este edificio, con lo cual uno entra en la M30 y encuentra ya la salida, esa nueva salida que habría al Madrid Arco Solar, y a su vez, a través de esta salida, o túneles que habría ahí, cruzar diagonalmente la ciudad hasta la Plaza de Toros, de tal manera que tenga dos aparcamientos subterráneos importantes, de los que no se vea nada evidentemente arriba, nada más que una chimenea de ventilación, y que uno pueda ir por fin al centro en coche y saliendo en Sol, y en coche y saliendo en Retiro. De tal manera que haya, digamos, una descongestión del automóvil, no siempre dando vueltas, llegan aquí, aparcan y Madrid se deshace de automóviles, nos quedan metro, nos quedan bicicletas y creamos una ciudad mucho más sostenible. Eso es lo que pretendemos. De hecho, la Villa Solar, lo acabamos de ver hace unos días en el río, se ha hecho en el 2010 y en el 2012. Nosotros, pertenezco al grupo de investigación que han hecho estas casas, la del 2005 con la Magic Box, que se presentó en Washington, la del 2007, la Casa Solar, que también se presentó allí, y la que a mí me tocó dirigir en el 2009, de la que os he hablado antes, la Black and White House, con el Team Spain, que también la presentamos en Washington, con la cubierta que gira y las paredes que giran. Está la casa quieta, pero esta casa coge más energía que cualquier otra. Ese era el planteamiento en ese momento. Bien, pues ya hemos logrado el objetivo final. Un mirador sobre Madrid que resuelve la conexión de peatones y bicicletas o coches eléctricos, generando una pasarela solar que nos va a dar lugar a un mirador del río, y si nos ponemos un poco más, pues ya nos gastamos el dinero y hacemos una diagonal solar que nos descongestiona el tráfico de la M30 y nos permite ir al centro, incluso manifestarnos, pero no ya solo en metro, sino en coche. Vamos pues a concluir. Y lo primero que hay que decir es lo más importante. Estamos jugando con el sol y el cielo. O sea, Madrid, hay un refrán que dice, de Madrid al cielo. Se dice que fue Carlos III quien dijo, de Madrid al cielo y un agujerito en él para verlo. Bien, pues ahí estamos en serio. El cielo de Madrid, el restaurante El Cielo de Madrid, a 300 metros, va a poder ser cierto y disfrutar de los magníficos cuadros, o por lo menos visiones reales, que hemos visto en Velázquez, en Goya, y recientemente en el último pintor, que nunca me acuerdo del nombre, que lo dije ayer, que es famoso, que pinta Vicente López. No, otro. No, Vicente López, sí, López, sí, claro. Es decir, que o sea, no somos los primeros que nos damos cuenta de que el sol en Madrid es bonito. Es que hay una puerta del sol, porque es el sol más que la puerta, es lo que quiero yo revalorizar aquí. Y este sol y este cielo es lo que vamos a intentar potenciar. Bien, eso nace, ya para acabar, un simple resumen, nace de los antecedentes de ir a Washington y comparar Washington con Madrid, una especie de absurdo, pero una posibilidad, con unos muebles que son escatológicos aparentemente, pero realmente resistentes y elegantes, caros también, que permiten inspirarse en la Puerta del Sol y en ese eje diagonal del Sol que yo quiero retomar, la diagonal y ahora alargarlo hasta el mar. Nosotros tenemos la diagonal y ahora la diagonal del Sol, tenemos que alargarla hasta el río. Ese es el planteamiento mío. Y por lo tanto esa historia retomada en ese crecimiento que no tenía ese valor aquí por el salto de desnivel, si lo evitamos podemos acabar de crear todo ese eje diagonal del Sol, que a su vez nos dé lugar a un restaurante giratorio, a una Puerta del Sol y todo un hito urbano
que es autofinanciable, es decir, que tiene su noria, su sol, y que está, digamos, con varios niveles para múltiples usos, y que tiene un negocio claro de unos 22 a 80 millones al año a partir del cuarto año. Y todo ello también gracias al apoyo no solo de los alumnos del año 2009 que hicieron su casa solar, sino a los del año pasado, o sea, el curso pasado, que en la asignatura del seminario de fábrica pues hicieron el esfuerzo increíble, cosa que tengo que decir que les tengo que dar no solo el agradecimiento de haberlo hecho, sino la confianza de que uno, cuando ve las dificultades que plantea y que vea que el que lo va a hacer le encuentre menos que el que lo plantea, ya es, digamos, encomiable. Y después, evidentemente, hacerlo en pleno verano, como quien dice, con el Mundial, ya es ganas de cumplir con el objetivo. Lo hicieron, quedó perfecto, y que estamos entusiasmados con el resultado, porque, claro, nos muestra algo que aparentemente no se entiende y que ahora, pues, cuando vais a ir a ver vosotros, pues ya empezáis a tener la sensación. Cuando os acerquéis a él, los que no lo conozcáis, os daréis cuenta de la pieza que los alumnos han levantado. Y eso nos lleva a que además añadimos un cuerpo nuevo a ese edificio en función del sponsor, ayuntamiento, etcétera, un posible mirador sobre la ciudad, y en cualquier caso el Madrid Arco Solar lo único que pretende es que Madrid, por lo tanto la comunidad y el ayuntamiento y España entera, se beneficie de un incremento de la única industria que claramente funciona, que es la turística. Pensemos que con el Madrid Arco Solar todos los españoles van a venir un día más a Madrid a ver el arco. Y como todos los chinos o todos los que sea vendrán a Europa y escogerán Madrid porque les interesa llegar. Pensemos que Madrid, gracias a la radialidad tan criticada en esta época, pero es un hecho baricéntrico de nuestro país. Nosotros tenemos el centro con la capital de España y la radialidad es lo que más rápido y más económico lleva de un lado a otro, y hoy día, gracias a la economía europea que nos han echado muchas manos y con el tren de alta velocidad, en 2 horas estamos en toda España. Entonces, ¿qué es lo que pretendemos? Pues sí, pretendemos hacer un Madrid Arco Solar, pero ¿dónde está el fondo de la cuestión? Pues si esto es lo que tiene Andalucía y esto Cataluña y esto Madrid de turismo, pues si esto en el 2000, 2009, pues había este incremento de queso, pues se trata de que cada uno luche por su queso. En este caso Madrid quiere un queso mayor, turísticamente hablando, lo que significa más desarrollo, más economía. Y no solo a nivel Madrid, sino sobre todo, que es más importante, a nivel Europa. Es decir, si nos quedamos como país del sur medio arruinado, por lo menos que salgamos de la ruina gracias a lo que sí vienen los turistas todos los días, porque el sol es el maravilloso sol de España, que tiene una climatología, digamos, muy beneficiada por la naturaleza y que nos permitirá con el tiempo pues morder de la oreja a Francia, que ahora es quien se lleva más turistas que España, y hacia el 2020, con un poco de suerte, pues tendríamos la oportunidad de poder decir que realmente el máximo turismo llega a Madrid. En Europa pasan por Madrid, por supuesto no van a dejar de ir a París, pero el Madrid Arco Solar es una vista interesante de una ciudad nueva, con un río magníficamente desarrollado, que no habéis visto en las fotos porque son del Google antiguo, vamos, que no está actualizado, y que nos añade ese nuevo mirador del río, esa diagonal solar y esa descongestión inferior que hemos hablado del subterráneo con aparcamientos disuasorios para poder con la diagonal lunar cruzar la ciudad de un lado a otro, teniendo aparcamientos subterráneos no visibles ni contaminantes en el exterior. Evidentemente habrá que filtrar el aire para sacarlo y que no se cree la boina solar, la boina bajo el sol, pero nos permitiría ir de manifestación en manifestación sin coger el autobús o sin coger el metro, lo cual no quiere decir que no se coja el metro y el autobús, pero que también podríamos ir en coche, es decir, podríamos venir desde Zaragoza a meternos en la diagonal lunar, salir aparcar aquí para la manifestación y después venir aquí y volver a aparcar para ir a ver el Madrid Arco Solar y todo el eje de la diagonal del sol. Evidentemente, si salen las Olimpiadas es que vamos a encenderlo, o sea, vamos a poner un pebetero que se va a encender la ciudad. Evidentemente es exagerado, es la idea un poco, en fin, naif de la propuesta. Pebetero que al final se convertiría en un helipuerto para autoridades, porque tendrá su conexión física real para, en fin, solo autoridades, no grandes eventos o grandes comidas de recepción de superpersonalidades, porque evidentemente el coste de la comida en el restaurante del cielo
no está en vuestras posibilidades, eso es lo ideal, o sea, que esté, digamos, reservado mundialmente y que esté lleno, y porque es uno de los negocios que hay que plantear. Por lo tanto, vamos a hacer esa conclusión final y con esto acabamos. Vamos a renovar Madrid con el Madrid Arcosolar, planteado como un hito sostenible y autofinanciable, que se basa en la historia de la ciudad y que sea capaz de atraer hacia la capital el turismo como la puerta a España, teniendo como puerta a España todos los turistas españoles hacia Madrid y todo el mundo que quiera ir a España a través de Madrid hacia las provincias con las aves o el tren o lo que desee, o perdón, el automóvil o lo que desee. Si además tenemos la suerte de que esa propuesta cuaja y urbanísticamente seguimos desarrollando el tema y cabe un centro comercial o un lugar de pasarelas para que la sostenibilidad y todo el mirador del río y la descongestión del M30 en la diagonal lunar se pueda practicar, pues eso, y si esto hablo de 3 años, pues esto hablo de otros 5. Pero es una posibilidad que incluso es urgente. Bueno, urgente no hay nada, porque urgente es la economía y si no hay economía no hay nada que hacer. Pero una vez que se revitalice Madrid, evidentemente, la M30 pues está muy bien soterrada, no hay que decir que no, se ha ganado un río, y ahora hay que potenciar el río y hay que, digamos, masificar a ese M30 y de ahí esa diagonal lunar bajo la diagonal del Sol, que vamos a prolongar hasta el río Manzanares. Bien, es una propuesta, como veis, de la Universidad Politécnica de Madrid, que parte de nuestra voluntad de estar al día con la investigación, cuyo grupo de investigación me toca a mí representar y dirigir, el de técnicas innovadoras y sostenibles de edificación, el que más patentes ha sacado de investigación en el año 2010 de toda España. Para este edificio solo hay la patente del arco alabeado, la de los ascensores autonavegantes, la de la noria en arco y la del mirador esférico. Y, por lo tanto, queremos estar en el ranking de edificios singulares donde la gente va a esas ciudades para subir a estos sitios, sin duda va a otras cosas, pero no puede dejar de subir a estos sitios, porque si no es como no haber visto la ciudad, y de hecho la nueva visión de la ciudad que vamos a tener desde lo alto va a ser muy interesante, y va a crear adicción con este cielo de Madrid propio y singular, y un edificio que es relativamente pequeño para las escalas urbanas o digamos, de otros monumentos internacionales, pero que con quedarnos a la altura europea, pues nos quedamos contentos y puede ser suficiente para renovar Madrid en la zona del centro sin interferir en él y, digamos, siendo posibilistas. Bien, tengo que decir que cartas me he cruzado y entrevistas también con todas esas personas, bueno, sí, o sea, con todas esas instituciones y personas y con todos esos bancos, y el tema está en la mesa. Evidentemente, en el caso de Repsol, pues YPF le ha hecho un roto, que se dice. En el caso de Bankia, que lo tenía aquí, pues lo he quitado, porque yo ya sé que no tengo que volver a llamar a la puerta. Y las cámaras de comercio, pues están muy contentas, pero ellas no podrán un duro, pero lo pueden de alguna manera difundir. Y si no conseguimos ese apoyo, el de Mafre está muy interesado, porque estos les han ofrecido hacer el túnel de cruzar la ciudad. Y ellos están encantados. Sí, nosotros somos una empresa española, queremos salir adelante, queremos marcar la diferencia, somos puntera, digamos, tenemos un buen negocio, no estamos en crisis, pero tenemos un problema, nosotros no queremos hacer un túnel, porque ¿cómo vamos a poner un cartel en un túnel? Y claro, cuando yo les enseñé lo del arco, digo, bueno, esto sí nos apuntamos. Si ahora el ayuntamiento le pide arco con túnel, ya veremos. Si afinan las dos cosas, dicen, no, mira, arco y centro comercial, el túnel ya me lo planteo en otro momento, no lo sé, pero hay esa necesidad, digo, no urgente, y por lo tanto las posibilidades están sobre el papel. Más Madrid, yo lo siento porque hay otro que se hace muy famoso ahora, pero yo empecé con el Más Madrid antes que el otro más que está ahora dando la bulla, empecé antes que él, o sea que por lo tanto tranquilos que el más del que estamos hablando no tiene acento tampoco, por lo tanto la capital, vamos a ver si logramos que sea la más sostenible de Europa, o por lo menos la más comunicada en bicicleta, en carriles para ello, en horizontalidad, e ir desde San Andrés o desde el Palacio Real a nivel hasta el río, para después subir o bajar a él según se necesite. Todavía más, y eso ya es exagerar la propuesta, vamos a pretender que el mundo identifique a España con ese arco. O sea, que el mundo vea en el Madrid Arcosolar, vea un símbolo que quiera ver físicamente y que diga hay que ir a España, o hay que ir, mejor dicho, a Madrid.
Evidentemente nadie les va a decir que Barcelona no es bonito. Hay que ir a Barcelona, por supuesto. Y Sevilla y Bilbao y todo lo que quieras. Pero luego entrando por Madrid por la T4, más el tren, son 2 horas y media a cualquier parte, y por lo tanto la solución más económica para el que venga, para el turista que esté en España para verlo, y para crear, revitalizar internacionalmente nuestra sociedad, que desgraciadamente o afortunadamente lo que no nos falla es el sol y es lo que parece que podemos mantener. Yo creo que otras industrias están difícilmente sobreviviendo, y si nos dejan dinero pues será para poderlo devolver y para seguir sobreviviendo, pero no creo que sigamos compitiendo con los alemanes con los coches, porque los precios van subiendo y las dificultades económicas están ahí. Pero en cambio el turismo lo podemos acrecentar. Y exagerando la situación, habría que crear esa asociación del Madrid Arco Solar, si no es que hay un promotor que se lanza inmediatamente. Hemos hecho contactos con los propios solares y hay gente que están interesados, o sea que digamos que no hay inconvenientes. El único inconveniente es, ¿lo paga este español a tal cambio, a tal coste, o buscamos al chino, al árabe o al... ¿Qué hacemos? También hay que esperar que se serene, y eso es verdad, un poco la situación económica y sobre todo política de nuestro país, que parece que nadie sabe dónde está o todos tiran para su lado, y llevamos 30 años de alguna manera abriendo que cada uno se difunda y se autonomice y se recree en su personalidad, lo cual está muy bien, pero hemos perdido la centralidad que desgraciadamente o afortunadamente existe, puesto que país baricéntrico como España hay pocos, que el capital está en el centro de la geometría radial, que inevitablemente es el camino más corto para llegar a cualquier parte. Luego, muchas gracias. Ya sabéis que para ir a cualquier parte de España tenemos que primero hacer un Madrid Arco Solar. Ánimo y muchas gracias. ¿Alguna pregunta? Muchas gracias. Ahora, si hay alguna pregunta, lo que queráis, y si no, hay unos compañeros que os enseñarán el arco y yo mismo me acercaré ahí. ¿Alguien tiene dudas sobre esa utópica realidad? Todas las utopías, o sea, todas las realidades nacen de una utopía, ¿no? Normalmente, por lo menos las que son un poco interesantes, porque el seguir día a día pues no cambia mucho las cosas. Cuando alguien quiere, de alguna manera, dar un vuelco en una sociedad, en este caso en mi campo arquitectónico, que tiene que ver además inevitablemente, porque la arquitectura roza el espíritu social y los problemas sociales, no ya económicos, que eso ya es lo habitual, pues evidentemente es una propuesta descabellada a primera vista, pero vista la conferencia en toda su dimensión, pues tiene sus buenos amarres teóricos como para hacerla realista, y eso lo hace falta el momento. Y os animo a que sigáis con el espíritu que yo tengo, que es adelante. Si no hay ninguna pregunta, pues cerraríamos el acto y iríamos a ver. No hay ninguna. Pues muchísimas gracias. Pues vamos a ver entonces el arco que han hecho los alumnos, el MAS, que está ahí en el aparcamiento, que tiene 9,5 metros de altura y que es realmente una hazaña, un prodigio, y además hecho por los alumnos con su esfuerzo, con su astucia, habilidad y esfuerzo. Muchas gracias a todos vosotros por vuestra presencia, muchas gracias a los alumnos por haberme acompañado en ese esfuerzo. Adiós.